¿Sabías que detrás del humor familiar de Chespirito existieron relaciones sentimentales que durante años se mantuvieron en silencio y que muy pocos se atrevieron a mencionar? Amores ocultos, vínculos inesperados y romances que surgieron lejos de las cámaras, mientras el público solo veía risas, inocencia y personajes entrañables. Y no te vayas antes del final, porque el último caso fue tan intenso que cambió para siempre la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños. Sergio Ramos el Comanche, el ladrón de vecindad, el eterno actor de reparto de mirada pícara, bigote siempre bien recortado y una voz áspera que se robaba las carcajadas del público, fue uno de los contados actores que tenía acceso directo, sin previo aviso y a cualquier hora del día o de la noche, a la oficina privada de Chespirito en Televisa San Ángel. Aquella oficina contaba con sofá-cama, baño exclusivo y una puerta que solo podía abrirse con una llave personal. Técnicos veteranos, con más de 35 años trabajando en el foro, juraban que el Comanche entraba y salía a medianoche, a las 3 de la mañana, incluso cerca de las 5, y que esas reuniones se prolongaban por horas, siempre con la puerta cerrada con doble seguro, las luces apagadas y música suave de fondo, para impedir que cualquiera pudiera escuchar lo que ocurría dentro. Se comentaba que cuando Florinda llegaba de improviso al canal en su Mercedes blanco y descubría el bocho rojo de Sergio estacionado en el espacio reservado, su expresión cambiaba por completo. Entraba alterada, preguntaba con tono cortante ¿otra vez aquí? Y se quedaba vigilando desde el pasillo como un halcón, contando cada minuto. Una integrante veterana del staff contó que en una ocasión abrió la puerta sin tocar, al escuchar risas, y los encontró sentados muy cerca en el sofá, revisando un guión, con las manos entrelazadas sobre la mesa y las cabezas casi rozándose. En otra ocasión, un sonidista juró haber escuchado murmullos y carcajadas desde el baño privado de la oficina, después de que todos ya se habían retirado. Florinda, según versiones internas que circularon durante décadas, consideraba esa relación excesivamente cercana, demasiado íntima, y marcaba territorio cada vez que coincidían en grabaciones. Modificaba horarios. Inventaba excusas para que Sergio no apareciera en el mismo sketch. Lo observaba con una mirada fulminante. El Comanche nunca habló. Nunca confirmó. Nunca negó nada, porque sabía que hacerlo significaba firmar su expulsión definitiva del universo Chespirito y de Televisa para siempre. Rubén Aguirre, el eterno profesor Girafales, alto como una torre, distinguido, con esa voz profunda que enamoraba a la Chilindrina y a medio México, fue el rumor más constante, más doloroso y más difícil de ocultar para Florinda. En los pasillos de Televisa, en las cantinas después de las grabaciones y en los camerinos, se susurraba que la cercanía entre Rubén y Chespirito era distinta a la de cualquier otro actor del elenco. Reuniones privadas en la oficina después de terminar las grabaciones, que se extendían hasta las 4 de la mañana, conversaciones larguísimas por teléfono fijo que se prolongaban por horas, abrazos que duraban más de lo habitual, miradas que no engañaban a nadie del equipo técnico, y una complicidad que resultaba evidente incluso durante los ensayos. Una maquillista juró haberlos visto darse un beso en la mejilla, muy cerca de la boca, en el estacionamiento subterráneo, cuando creían que estaban completamente solos. En otra ocasión, durante una gira por Sudamérica, fueron vistos saliendo juntos de la misma suite de hotel a las 7 de la mañana, con el cabello alborotado y camisas prácticamente iguales. Florinda, según varias versiones que circularon entre el staff, tenía muy claro que entre ambos existía una conexión profunda y antigua, incluso anterior a su llegada al programa en 1972, una cercanía que se remontaba a los años 60, cuando trabajaban juntos en otros proyectos. Cuando Rubén dejó el programa en 1979, muchos afirmaron que la verdadera razón no fue únicamente el sueldo. Se hablaba de una discusión emocional tan intensa, tan desgarradora con Chespirito, que parecía una ruptura de pareja tras años de una relación profunda y compleja. Florinda nunca habló del tema en público, pero en privado, según quienes la conocieron de cerca, soltaba frases como, ese hombre siempre fue su debilidad, siempre lo fue, mientras se le quebraba la voz. Carlos Villagrán, Kiko, el niño grande, cabeza brillante, mejillas infladas y voz chillona, fue el rumor más explosivo, más comentado, más disputado y más doloroso de toda la historia de El Chavo del Ocho. Al inicio del programa, durante los primeros años 70, la cercanía entre Carlos y Chespirito era tan intensa, tan notoria, que numerosos técnicos, maquillistas e incluso productores aseguraban que su vínculo iba mucho más allá de lo meramente profesional. Risas privadas que se prolongaban por horas después de grabar, abrazos largos e interminables en el foro,
cenas tras cada episodio en restaurantes exclusivos y una química que se percibía claramente incluso en pantalla cuando Kiko y el Chapulín compartían escena. Cuando surgieron los conflictos legales por los derechos del personaje de Kiko en los años 80, muchos afirmaron que la ruptura fue tan emocional, tan visceral, tan cargada de lágrimas y gritos, que parecía una separación sentimental tras una relación de más de 10 años. Los rumores más comentados señalaban que Florinda lo sabía todo desde el principio, y que por esa razón su trato con Carlos se volvió tan tenso, tan distante, tan lleno de indirectas, de miradas cargadas de resentimiento y de comentarios mordaces frente a todo el elenco. Una vez, en plena grabación de 1975, Florinda le gritó a Carlos delante de todo el foro: «Tú ya tuviste tu tiempo con él. Ahora me toca a mí, así que apártate». En otra ocasión, durante una gira por Perú, Carlos y Chespirito desaparecieron juntos durante toda una noche y regresaron al día siguiente con ojeras marcadas y sonrisas que no lograban disimular. Carlos nunca confirmó nada, pero tampoco lo negó jamás, ni siquiera en sus libros. Héctor Bonilla, estrella invitada en varios especiales de El Chavo y El Chapulín, figura cercana a Televisa y uno de los actores más respetados del medio, fue el rumor más refinado, más discreto y menos conocido, pero no por eso menos verdadero. Cada vez que Bonilla visitaba el set para grabar ajustes o participar en eventos especiales, el ambiente se transformaba por completo. Chespirito se mostraba nervioso, casi como un adolescente, sonreía de otra manera. Lo recibía personalmente en su oficina con café y galletas, y las reuniones se prolongaban durante horas. Técnicos aseguraban que la admiración que Chespirito sentía por Héctor era evidente, casi tangible, y que cuando Bonilla entraba al foro, Florinda se ponía tensa, vigilaba quién entraba y salía de la oficina privada y encontraba cualquier pretexto para interrumpir. Se comentaba que en los años 80, durante la grabación de un especial de Navidad, Bonilla y Chespirito desaparecieron juntos por más de 3 horas del foro y regresaron con el cabello alborotado, camisas desabotonadas y sonrisas que no lograban ocultar. En otra ocasión, durante una cena de gala de Televisa, los vieron salir juntos al jardín y regresar media hora después con las corbatas aflojadas. Florinda, según versiones internas, percibía esa energía especial y por eso siempre encontraba algún pretexto para aparecer de improviso o mandar a alguien a buscar a Roberto. Bonilla, un hombre reservado, elegante y sumamente profesional, jamás habló del tema, porque sabía que hacerlo significaba enfrentarse al poder absoluto de Chespirito y Florinda actuando en conjunto. Edgar Vivar, el eterno señor Barriga y el entrañable ñoño, corpulento, educado, de risa suave y mirada inteligente, fue uno de los actores cuya cercanía con Chespirito siempre llamó la atención del equipo técnico, aunque rara vez se decía en voz alta. A diferencia de otros rumores más estridentes, el suyo era silencioso, constante y profundamente emocional. Desde los primeros años del programa, se comentaba que Edgar tenía acceso privilegiado a Chespirito. Reuniones privadas en la oficina después de las grabaciones, largas charlas nocturnas revisando libretos, llamadas telefónicas que se extendían hasta la madrugada y una confianza absoluta que no se repetía con nadie más del elenco joven. Muchos técnicos decían que Edgar no solo era actor, sino confidente. Una asistente de producción afirmó que en más de una ocasión, al pasar frente a la oficina con la puerta entreabierta, los vio sentados muy cerca, hablando en voz baja, riendo con complicidad, compartiendo silencios largos que no parecían incómodos, sino íntimos. No discutían escenas, hablaban de la vida, de miedos, de inseguridades, de cosas que Chespirito no compartía con casi nadie. Durante las giras internacionales, el rumor se intensificaba. En Venezuela y Argentina, varios miembros del staff aseguraron que Edgar y Roberto solían desaparecer juntos después de las funciones, regresando horas más tarde, relajados, con una cercanía evidente. En una ocasión, un técnico juró haberlos visto salir del mismo camerino improvisado en un teatro, ya entrada la noche, con expresiones serenas, como después de una conversación profundamente personal. Florinda, según versiones internas, observaba esa relación con incomodidad creciente. Aunque Edgar nunca fue confrontacional ni escandaloso, su presencia constante junto a Chespirito la ponía en alerta. Se decía que intentaba interrumpir reuniones, cambiar dinámicas de ensayo o llamar a Roberto justo cuando Edgar estaba con él. No por celos visibles, sino por una intuición que no lograba ignorar. Un maquillista veterano contó que, tras una discusión fuerte entre Edgar y Chespirito por un guión que había sido modificado sin previo aviso, ambos desaparecieron del foro durante casi una hora.
Al regresar, Edgar tenía los ojos enrojecidos y Roberto caminaba en silencio, serio, como si hubieran atravesado algo más profundo que un desacuerdo profesional. Edgar Vivar nunca habló del tema. Siempre se mantuvo leal, discreto y respetuoso. Sabía que su lugar en el universo Chespirito dependía tanto de su talento como de su silencio. Y así, su historia quedó flotando en los pasillos de Televisa, no como un escándalo, sino como uno de esos vínculos invisibles, intensos y nunca nombrados, que marcaron para siempre la vida íntima de Roberto Gómez Bolaños. Horacio Gómez Bolaños, el discreto Godínez, hermano menor de Chespirito, de estatura media, gesto serio, voz pausada y una presencia siempre contenida, fue quizá el rumor más incómodo, más silencioso y más delicado de todos, precisamente porque cruzaba una línea que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Desde los primeros años de El Chavo del Ocho, técnicos y asistentes notaron que la relación entre Roberto y Horacio era distinta incluso a la de dos hermanos cercanos. Compartían camerino con frecuencia, se reunían a solas después de las grabaciones y permanecían en la oficina privada mucho más tiempo del habitual, incluso cuando el resto del elenco ya se había retirado del foro. Un veterano iluminador aseguró que en múltiples ocasiones vio a Horacio entrar a la oficina de Chespirito pasada la medianoche, usando su propia llave, y salir horas después, con el rostro cansado pero sereno, como si hubiera sostenido conversaciones largas y profundamente personales. No hablaban de escenas ni de libretos, hablaban de conflictos internos, de frustraciones, de cosas que no se decían frente a nadie más. Se comentaba que durante las giras internacionales, Roberto exigía que Horacio estuviera siempre en el mismo hotel y, de ser posible, en habitaciones contiguas. En una gira por Colombia, varios miembros del staff juraron haberlos visto salir juntos de la misma habitación a primera hora de la mañana, en completo silencio, evitando cruzar miradas con el resto del equipo. Una asistente de producción relató que en una ocasión entró sin avisar al camerino y los encontró sentados muy cerca, hablando en voz baja, con una intensidad que la hizo retroceder de inmediato. No discutían trabajo. Había lágrimas contenidas, manos apoyadas sobre las rodillas del otro y una tensión emocional que no correspondía a una simple charla familiar. Florinda, según versiones internas, percibía esa cercanía como una amenaza constante. No por escándalo, sino por lo que representaba, una conexión irrompible que ella jamás podría controlar. Se decía que intentaba minimizar el papel de Horacio, reducir sus apariciones y mantenerlo lejos de los espacios privados, aunque nunca lo confrontó directamente. Cuando Horacio abandonó el programa en 1974, muchos creyeron que fue una decisión profesional. Sin embargo, dentro de Televisa se murmuraba que la separación fue dolorosa, cargada de reproches, silencios prolongados y una ruptura emocional que dejó a Roberto profundamente afectado durante años. Horacio nunca habló del tema. Siempre se mantuvo al margen, discreto, casi invisible. Sabía que cualquier palabra podía destruir no solo su carrera, sino el mito entero que rodeaba a su hermano. Y así, su historia quedó enterrada bajo el peso del apellido, flotando como uno de los secretos más delicados, más prohibidos y menos mencionados del universo Chespirito. Raúl Padilla, el inolvidable Jaimito el Cartero, el hombre de andar cansino, gorra ladeada y la frase inmortal de "es que quiero evitar la fatiga", fue uno de los vínculos más discretos, más persistentes y menos cuestionados del entorno íntimo de Chespirito, precisamente porque su perfil bajo lo hacía casi invisible para el ojo público. Desde su llegada al programa en los años 70, varios técnicos notaron que la relación entre Raúl y Roberto se desarrollaba en un tono distinto al del resto del elenco. No era estridente ni escandalosa, sino tranquila, constante y cargada de una confianza silenciosa. Se reunían a solas después de las grabaciones, muchas veces cuando el foro ya estaba vacío, y permanecían en la oficina privada durante horas, hablando en voz baja, sin interrupciones. Un asistente de producción relató que en más de una ocasión vio a Padilla entrar por la puerta trasera de Televisa ya entrada la noche, evitar los pasillos principales y dirigirse directamente a la oficina de Chespirito. Las luces permanecían apagadas, solo una lámpara encendida, y nadie más tenía permitido acercarse. No parecían ensayos, decía. Era otra cosa. Durante las giras internacionales, el rumor se reforzaba. En Puerto Rico y Guatemala, miembros del staff aseguraron que Raúl y Roberto solían caminar juntos lejos del grupo, desaparecer durante largos ratos y regresar relajados, con una cercanía que no necesitaba explicaciones. En una ocasión, un técnico juró haberlos visto compartir la misma habitación de hotel por error de reservación,
Un error que, curiosamente, nunca fue corregido. Florinda, según versiones internas, nunca confrontó directamente a Raúl. Pero su incomodidad era evidente. Cambiaba llamados, evitaba escenas prolongadas entre ambos y se mantenía cerca cada vez que Padilla aparecía en el foro. No había gritos ni escándalos, solo una vigilancia constante, silenciosa y tensa. Un maquillista veterano contó que, tras una discusión menor durante un ensayo, Chespirito y Raúl desaparecieron del set durante casi una hora. Al regresar, Padilla tenía los ojos húmedos y Roberto caminaba con el gesto serio, como si acabaran de atravesar una conversación profunda, personal, imposible de ventilar frente a terceros. Raúl Padilla nunca habló. Nunca insinuó. Nunca negó. Sabía que su permanencia en el universo Chespirito dependía de su discreción absoluta. Y así, su historia quedó enterrada entre pasillos vacíos, oficinas cerradas y giras interminables, no como un escándalo, sino como uno de esos afectos silenciosos que nunca se confirman, pero que todos, en el fondo, sabían que existieron. Enrique Segoviano, el director de mirada aguda, bigote sobrio y voz baja que rara vez se imponía en público, fue uno de los vínculos más enigmáticos, constantes y cuidadosamente ocultos del universo Chespirito. No aparecía frente a cámaras, pero su presencia se sentía en cada decisión creativa, en cada silencio prolongado y en cada ajuste que se hacía cuando el foro ya estaba vacío. Técnicos veteranos recordaban que Segoviano era de los pocos que podía permanecer en la oficina privada de Roberto después de terminar grabaciones, incluso pasada la medianoche. Las reuniones no eran ruidosas ni tensas, eran largas, tranquilas, casi ceremoniales. Se apagaban las luces del foro, quedaba encendida solo la lámpara del escritorio, y ambos permanecían horas hablando en voz baja, revisando escenas que ya estaban aprobadas o, según decían algunos, temas que nada tenían que ver con el programa. Una script contó que en más de una ocasión, al ir a recoger papeles olvidados, los encontró sentados uno frente al otro, muy cerca, sin guiones sobre la mesa, compartiendo café frío y silencios largos que no parecían incómodos. No discutían trabajo. Había una intimidad contenida, una confianza profunda que no se veía entre director y productor, sino entre dos personas unidas por algo más difícil de nombrar. Durante las giras internacionales, el rumor se hacía más fuerte. En Ecuador y Venezuela, miembros del staff aseguraron que Segoviano y Chespirito solían desaparecer juntos después de las funciones, regresar entrada la madrugada y mostrarse al día siguiente particularmente callados, concentrados, como si hubieran atravesado conversaciones largas y emocionalmente densas. En una ocasión, un técnico juró haberlos visto salir del mismo cuarto de hotel por conveniencia logística, una explicación que nadie terminó de creer. Florinda, según versiones internas, percibía esa cercanía como una amenaza silenciosa. No había escenas ni confrontaciones abiertas, pero su actitud cambiaba cada vez que Enrique estaba cerca. Interrumpía reuniones, pedía ajustes innecesarios y permanecía atenta a cada movimiento. Sabía que Segoviano conocía a Roberto en un nivel que ella no controlaba. Cuando Enrique Segoviano dejó el programa a finales de los 70, muchos creyeron que se trataba solo de diferencias creativas. Sin embargo, dentro de Televisa se hablaba de una separación emocional profunda, cargada de silencios largos, miradas evitadas y una distancia que dolía más que cualquier discusión pública. Segoviano nunca habló del tema. Siempre fue reservado, elegante y absolutamente discreto. Sabía que su lugar en la historia dependía tanto de su talento como de su silencio. Y así, su historia quedó flotando en los pasillos de Televisa, no como un escándalo, sino como uno de esos vínculos invisibles, decisivos y nunca nombrados que marcaron para siempre la vida íntima de Roberto Gómez Bolaños. Manuel el Loco Valdés, el hermano rebelde de Don Ramón, irreverente, explosivo, de risa escandalosa y una energía imposible de domesticar, fue uno de los vínculos más caóticos, intensos y emocionalmente ambiguos que rodearon a Chespirito, aunque casi siempre se mantuvo fuera del foco principal del programa. Desde finales de los años 60, cuando coincidieron en distintos proyectos de comedia y variedades, técnicos y escritores notaban que entre Roberto y Manuel existía una conexión extraña, no constante, pero sí profundamente intensa cuando ocurría. No era una relación cotidiana ni ordenada, sino de encuentros intermitentes, cargados de tensión, admiración mutua y una química que desbordaba lo profesional. Un veterano del staff recordó que cada vez que el Loco aparecía en Televisa para reuniones o visitas informales, Chespirito cambiaba por completo su actitud. Se volvía más relajado, más risueño, incluso nervioso.
Se encerraban durante horas en la oficina privada, sin guiones sobre la mesa, con café frío y ceniceros llenos, hablando de todo menos de trabajo. Cuando salían, el ambiente quedaba cargado, como después de una discusión intensa o una confesión profunda. Una maquillista aseguró que en una ocasión, entrada ya la madrugada, escuchó carcajadas, gritos y luego un silencio largo proveniente de la oficina. Al pasar por el pasillo, vio a Manuel salir primero, con el cabello revuelto y la camisa mal abotonada, seguido minutos después por Roberto, serio, pensativo, evitando cruzar miradas con cualquiera. Durante una gira de comedia en el norte del país, varios miembros del equipo juraron haberlos visto desaparecer juntos después de una función y regresar casi al amanecer, cansados, ojerosos y sorprendentemente callados. No parecían haber estado de fiesta. Parecían haber hablado demasiado. Florinda, según versiones internas, nunca confió en Manuel. Le incomodaba su personalidad impredecible, su lengua suelta y, sobre todo, la forma en que lograba romper las barreras emocionales de Roberto sin esfuerzo. Cada vez que Valdés aparecía, ella se mostraba tensa, vigilante, interrumpía reuniones y buscaba mantener a Chespirito ocupado. Un escritor del programa contó que, tras una discusión fuerte entre Manuel y Roberto por un proyecto que nunca se concretó, ambos desaparecieron del edificio durante casi 2 horas. Al regresar, nadie habló del tema. Manuel se fue sin despedirse. Roberto pasó el resto del día en silencio absoluto. El loco Valdés jamás habló públicamente de esa relación. Siempre se movió entre bromas, ironía y evasivas. Sabía que decir demasiado podía destruir no solo su vínculo con Roberto, sino la imagen cuidadosamente construida de ambos. Y así, su historia quedó flotando en la periferia del universo Chespirito, no como un romance declarado ni como un escándalo abierto, sino como uno de esos lazos intensos, desordenados y profundamente humanos que existieron en las sombras, imposibles de encajar en una sola palabra, pero imposibles también de negar. Angelines Fernández, la inolvidable doña Clotilde, la mujer de negro eterno, mirada intensa y voz cargada de nostalgia, fue uno de los vínculos más complejos, profundos y emocionalmente incómodos dentro del universo Chespirito, precisamente porque combinaba admiración artística, dependencia emocional y una cercanía que nunca pudo reducirse a lo estrictamente profesional. Desde su llegada al programa, a principios de los años 70, varios miembros del staff notaron que Angelines ocupaba un lugar distinto al del resto del elenco. No era solo una actriz más. Chespirito la escuchaba con atención especial, la consultaba sobre diálogos, tonos y matices, y solía invitarla a pasar a su oficina privada después de las grabaciones, incluso cuando el foro ya estaba prácticamente vacío. Una asistente de producción aseguró que en numerosas ocasiones vio a Angelines entrar a la oficina con el libreto bajo el brazo y salir horas después, ya entrada la noche, con los ojos húmedos y una expresión serena, como si hubiera descargado algo más que dudas actorales. Dentro, las luces permanecían bajas, solo una lámpara encendida, y nadie tenía permitido interrumpir. Se comentaba que las conversaciones entre ambos no giraban únicamente en torno al programa. Hablaban de exilios, de pérdidas personales, de heridas antiguas. Angelines, marcada por la Guerra Civil Española y una vida de duelos silenciosos, encontraba en Roberto un refugio emocional. Y Roberto, según decían, se permitía con ella una vulnerabilidad que no mostraba frente a casi nadie más. Durante las giras internacionales, el rumor se intensificaba. En Argentina y Uruguay, varios técnicos afirmaron que Angelines y Chespirito solían caminar juntos lejos del grupo, desaparecer durante largos ratos y regresar en silencio, con una cercanía evidente. En una ocasión, un miembro del staff juró haberlos visto salir de la misma habitación de hotel muy temprano, justificándolo después como una charla que se alargó más de la cuenta. Florinda, según versiones internas, percibía esa relación como especialmente peligrosa. No por escándalo ni por celos evidentes, sino por la profundidad emocional que Angelines lograba con Roberto. Se decía que interrumpía ensayos, modificaba llamados y evitaba que coincidieran a solas fuera de cámaras. Su vigilancia era constante, silenciosa y tensa. Un maquillista veterano contó que, tras una discusión menor durante un ensayo, Angelines y Roberto desaparecieron del foro durante casi 1 hora. Al regresar, ella tenía el maquillaje corrido y él caminaba serio, con la mirada baja, como después de una conversación demasiado íntima para ser compartida. Angelines Fernández nunca habló públicamente del tema. Siempre se mantuvo digna, reservada y profundamente leal.
Sabía que su lugar en el universo Chespirito dependía tanto de su talento como de su silencio. Y así, su historia quedó flotando entre camerinos oscuros, oficinas cerradas y recuerdos no dichos, no como un escándalo, sino como uno de esos vínculos intensos, cargados de dolor y complicidad, que marcaron para siempre la vida emocional de Roberto Gómez Bolaños. María Antonieta de las Nieves, la eterna chilindrina, voz aguda, mirada vivaz y una sensibilidad artística que desbordaba el personaje infantil, fue uno de los vínculos más ambiguos, intensos y emocionalmente complejos dentro del universo Chespirito, precisamente porque se movía en una frontera incómoda entre lo paternal, lo creativo y lo profundamente personal. Desde los primeros años del programa, técnicos y asistentes notaban que la relación entre Roberto y María Antonieta no era igual a la que él tenía con el resto del elenco. Él la trataba con una atención especial, la llamaba a su oficina privada después de las grabaciones y pasaban largos ratos revisando diálogos, tonos de voz y silencios que nadie más parecía entender. Las reuniones se extendían más allá de lo necesario, incluso cuando el foro ya estaba vacío. Una asistente de vestuario aseguró que en varias ocasiones vio a María Antonieta salir de la oficina con los ojos brillosos, como después de una conversación intensa. Dentro, las luces permanecían bajas, solo la lámpara del escritorio encendida, y la puerta cerrada con seguro. No estaban ensayando, decía. Era otra cosa, algo mucho más personal. Se comentaba que Chespirito confiaba en ella como en nadie más. Le hablaba de inseguridades, de miedos creativos, de conflictos internos que no compartía ni siquiera con los actores más veteranos. Y ella, joven pero emocionalmente madura, escuchaba en silencio, con una cercanía que descolocaba a parte del staff. Durante las giras internacionales, el rumor se hacía más fuerte. En Centroamérica y Sudamérica, varios miembros del equipo aseguraron que Roberto pedía que María Antonieta viajara cerca de él, que compartieran trayectos largos y que, tras las funciones, solían desaparecer juntos durante horas. En una ocasión, un técnico juró haberlos visto salir de la misma habitación de hotel entrada la madrugada, justificándolo después como una charla que se extendió más de lo previsto. Florinda, según versiones internas, percibía esa relación como especialmente peligrosa. No por escándalo público, sino por la profundidad emocional que existía entre ambos. Se decía que intervenía constantemente, interrumpía reuniones, modificaba llamados y buscaba mantener a María Antonieta ocupada o lejos de los espacios privados. Su vigilancia era constante, silenciosa y cargada de tensión. Un productor recordó que, tras una discusión fuerte por el rumbo del personaje de la Chilindrina, Roberto y María Antonieta desaparecieron del foro durante casi una hora. Al regresar, ella estaba seria, contenida. Él, visiblemente afectado, evitó hablar con cualquiera durante el resto del día. Cuando María Antonieta dejó definitivamente el programa y comenzaron los conflictos legales por el personaje, muchos afirmaron que la ruptura no fue solo profesional. Dentro de Televisa se murmuraba que había sido una separación emocional dolorosa, cargada de reproches no dichos, silencios prolongados y una herida que nunca terminó de cerrar. María Antonieta de las Nieves nunca habló abiertamente del tema. Siempre defendió su versión desde lo legal y lo artístico, evitando entrar en terrenos personales. Sabía que decir demasiado podía destruir no solo su carrera, sino el mito entero que rodeaba a Chespirito. Y así, su historia quedó flotando entre camerinos, oficinas cerradas y recuerdos no nombrados, no como un escándalo explícito, sino como uno de esos vínculos intensos, contradictorios y profundamente humanos que marcaron para siempre la vida íntima y creativa de Roberto Gómez Bolaños. Sergio Peña, actor, escritor y colaborador creativo de carácter fuerte, verbo afilado y mirada crítica, fue uno de los vínculos más tensos y emocionalmente complejos dentro del universo Chespirito, precisamente porque su cercanía no se basaba en complacencia, sino en una franqueza que pocos se atrevían a sostener frente a Roberto Gómez Bolaños. Desde los primeros años de trabajo conjunto, técnicos y asistentes notaban que Peña tenía un acceso poco común a la oficina privada de Chespirito. No entraba con halagos ni sonrisas, entraba con ideas, objeciones y preguntas incómodas. Las reuniones se prolongaban durante horas, muchas veces cuando el foro ya estaba vacío, y terminaban con silencios largos que se percibían incluso desde el pasillo. Un asistente de guión recordó haber escuchado discusiones intensas a puerta cerrada, seguidas de pausas profundas. No eran pleitos de ego, decía. Era como si ambos se exigieran emocionalmente más de lo normal. Sergio cuestionaba textos, estructuras, repeticiones,
Roberto defendía, cedía a veces, y otras simplemente escuchaba, con el gesto cansado. Se comentaba que Chespirito valoraba a Peña porque decía en voz alta lo que otros pensaban en silencio. Le hablaba de su miedo a repetirse, del desgaste creativo, del peso de sostener personajes que ya no sentía tan vivos. Y Sergio, lejos de suavizar, respondía con honestidad brutal, consciente de que esa franqueza lo colocaba en una posición incómoda. Durante algunas giras y proyectos especiales, el vínculo se volvió más evidente. Varios miembros del staff aseguraron que Peña y Roberto solían apartarse del grupo después de las funciones para caminar largos ratos, discutir ideas y regresar con semblantes serios, reflexivos, como después de conversaciones que removían cosas profundas. Florinda, según versiones internas, observaba esa dinámica con desconfianza. No por celos personales, sino porque percibía que la influencia de Sergio Peña podía desestabilizar el control creativo. Se decía que intervenía en reuniones, cerraba conversaciones y buscaba acotar la participación de Peña en decisiones clave. Un productor veterano contó que, tras una discusión particularmente fuerte sobre el rumbo de un proyecto, Roberto y Sergio desaparecieron del foro durante casi una hora. Al regresar, Chespirito estaba visiblemente agotado. Peña, serio y contenido, tomó sus cosas y se fue sin despedirse. Sergio Peña nunca habló públicamente de esa relación en términos personales. Siempre la describió como trabajo, como choque creativo, como exigencia profesional. Pero dentro de Televisa muchos sabían que ese vínculo había sido algo más profundo, una relación marcada por la confianza, la fricción y el desgaste emocional. Y así, su historia quedó registrada no como un escándalo, sino como uno de esos lazos difíciles, incómodos y necesarios que empujaron, y también hirieron, el corazón creativo del universo Chespirito. Héctor Lechuga, humorista de mirada irónica, verbo filoso y una inteligencia que incomodaba tanto como hacía reír, fue uno de los nombres que más discretamente circuló en los pasillos de Televisa cuando se hablaba de los vínculos personales de Chespirito fuera de cámaras. No pertenecía al elenco fijo de El Chavo del Ocho, pero su cercanía con Roberto Gómez Bolaños venía de años atrás, desde la televisión de revista y los programas de sátira política de los 60 y 70. Técnicos veteranos recordaban que Lechuga tenía un acceso poco común a la oficina privada de Chespirito cuando coincidían en el canal. No llegaba para grabar sketches ni para ensayar personajes. Entraba con libretas llenas de apuntes, frases subrayadas y observaciones que pocos se atrevían a hacer. Las reuniones se alargaban durante horas, muchas veces cuando el foro ya estaba vacío y el personal comenzaba a retirarse. Un asistente de producción aseguró que, en más de una ocasión, escuchó risas contenidas seguidas de silencios largos detrás de la puerta cerrada. No estaban trabajando chistes, decía. Era como si se confesaran cosas. Al salir, ambos mostraban un semblante extraño, relajados, pero pensativos, como después de una conversación que había removido algo profundo. Se comentaba que Chespirito admiraba profundamente la agudeza de Lechuga, su capacidad para decir verdades incómodas sin levantar la voz. Con él, Roberto se permitía hablar de frustraciones creativas, de la presión de sostener un imperio televisivo y del cansancio de cargar con una imagen pública intachable. Lechuga escuchaba, respondía con ironía suave y una cercanía que no necesitaba gestos exagerados. Durante algunos eventos y grabaciones especiales, varios miembros del staff afirmaron haberlos visto desaparecer juntos durante largos ratos, regresando con café frío en las manos y una complicidad evidente. En una ocasión, un sonidista juró haberlos visto salir del mismo camerino improvisado pasada la medianoche, justificándolo después como una charla que se alargó. Florinda, según versiones internas, nunca confió en Héctor Lechuga. Le incomodaba su lucidez, su lengua afilada y la facilidad con la que lograba atravesar las defensas emocionales de Roberto. Cada vez que coincidían, su actitud cambiaba, interrumpía reuniones, aceleraba llamados y se mantenía cerca, como marcando presencia sin decir una sola palabra. Un escritor del canal contó que, tras una discusión intensa sobre un proyecto satírico que nunca vio la luz, Chespirito y Lechuga desaparecieron del edificio durante casi una hora. Al regresar, Héctor se fue sin despedirse. Roberto permaneció el resto del día en silencio, evitando miradas y conversaciones innecesarias. Héctor Lechuga jamás habló públicamente de esa relación en términos personales. Siempre la describió como intercambio intelectual, como afinidad creativa. Pero dentro de Televisa muchos sabían que ese vínculo había sido algo más complejo, una cercanía basada en la confianza,
la franqueza y una intimidad emocional que no encajaba del todo en lo profesional. Y así, su historia quedó flotando como tantas otras en el universo Chespirito, no como un escándalo declarado, sino como uno de esos lazos discretos, incómodos y nunca confirmados que se comentaban en voz baja, entre pasillos vacíos y oficinas cerradas, cuando las cámaras ya estaban apagadas. Jesús Guzmán, actor de carácter, rostro serio, voz grave y una presencia que imponía respeto en cada escena donde aparecía, fue uno de los vínculos más discretos, menos documentados y, paradójicamente, más persistentes dentro del entorno cercano de Chespirito. No formaba parte del elenco central, pero su cercanía con Roberto Gómez Bolaños se remontaba a años anteriores a El Chavo del Ocho, cuando coincidían en distintos proyectos de televisión y cine. Técnicos veteranos recordaban que Guzmán tenía un acceso inusual a las áreas privadas de Televisa San Ángel. No llegaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, siempre era recibido directamente por Chespirito en su oficina. Las puertas se cerraban, las luces bajaban y las reuniones se prolongaban durante horas, muchas veces cuando el foro ya estaba vacío y el personal se había retirado. No se escuchaban discusiones ni risas estridentes, solo conversaciones largas, pausadas, cargadas de silencios. Un asistente de producción aseguró que en más de una ocasión vio a Jesús Guzmán salir de la oficina entrada la madrugada, con el saco en la mano, el rostro cansado y una expresión introspectiva, como si hubiera atravesado una conversación profundamente personal. No parecía una reunión de trabajo, decía. Era algo más íntimo, más pesado. Se comentaba que Chespirito encontraba en Guzmán a un interlocutor distinto, un hombre maduro, crítico, poco impresionable, que no lo trataba como una figura intocable. Con él, Roberto hablaba de sus miedos al desgaste creativo, de la presión de sostener personajes eternos y de conflictos internos que no compartía con el elenco habitual. Guzmán escuchaba sin interrumpir, respondía poco, pero con una cercanía que dejaba huella. Durante algunas giras y grabaciones especiales, miembros del staff afirmaron haberlos visto caminar juntos lejos del grupo, desaparecer durante largos ratos y regresar en silencio, sin bromas ni sonrisas, pero con una complicidad evidente. En una ocasión, un técnico juró haberlos visto salir del mismo camerino improvisado pasada la medianoche, justificándolo después como una charla que se alargó más de lo normal. Florinda, según versiones internas, no se sentía cómoda con la presencia de Jesús Guzmán. No era un actor joven ni carismático en el sentido tradicional, pero su influencia silenciosa sobre Roberto la inquietaba. Cada vez que Guzmán aparecía, ella se mostraba más vigilante, interrumpía reuniones o buscaba mantener a Chespirito ocupado con llamados innecesarios. Un maquillista veterano contó que, tras una discusión aparentemente menor sobre un texto, Roberto y Jesús desaparecieron del foro durante casi una hora. Al regresar, Chespirito estaba serio, con la mirada baja, y Guzmán se marchó sin despedirse de nadie. El ambiente quedó cargado, como después de una conversación demasiado intensa para ser explicada. Jesús Guzmán nunca habló públicamente de su relación con Chespirito. Siempre se mantuvo al margen de polémicas, entrevistas y memorias ajenas. Sabía que su lugar en ese universo dependía de su absoluta discreción. Y así, su historia quedó enterrada entre oficinas cerradas, pasillos vacíos y reuniones nocturnas, no como un escándalo, sino como uno de esos vínculos silenciosos, profundos y nunca nombrados que acompañaron a Roberto Gómez Bolaños lejos de las cámaras. Ramón Valdés, Don Ramón, el eterno vago de bigote inconfundible, mirada cálida, corazón noble y la química más intensa con Chespirito en toda la historia del programa, fue el rumor más antiguo, más doloroso, más profundo y mejor guardado de todos. Aunque era conocido por su carácter relajado, su risa espontánea y su amistad con todo el elenco, en los pasillos circulaban rumores muy antiguos que hablaban de un vínculo personal mucho más íntimo de lo que dejaban ver con Chespirito desde los años 60, cuando trabajaban juntos en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y en otros programas. Se comentaba que se reunían a solas para revisar guiones hasta altas horas de la madrugada, ya fuera en la oficina o en la casa de Chespirito, que compartían un lenguaje privado, lleno de bromas internas que nadie más comprendía, y que la química entre ellos, fuera de cámaras, era tan intensa, tan magnética, que incluso Florinda se mostraba celosa desde el primer día en que llegó al programa. Un asistente de guión contó que en una ocasión los sorprendió abrazados en el camerino de Don Ramón, llorando porque habían tenido una discusión relacionada con un guión. Pero aquel abrazo se prolongó demasiado, las lágrimas resultaban demasiado profundas y las manos permanecieron más tiempo del normal sobre la espalda del otro. En otra ocasión,
durante una gira por Chile, fueron vistos saliendo de la misma habitación de hotel a las 8 de la mañana, usando la misma ropa del día anterior. Algunas versiones afirmaban que Florinda sospechaba de esa cercanía desde los primeros años de El Chavo, y que por esa razón, cuando Ramón dejó el programa en 1979 por problemas de salud y de dinero, ella no hizo absolutamente nada por retenerlo, aunque Chespirito sí lloró y suplicó. Cuando Ramón falleció en 1988, Chespirito lloró en público como nunca antes. Se le quebró la voz durante el funeral y pronunció frases que pocos lograron comprender del todo. Y Florinda, según quienes estuvieron presentes, no derramó ni una sola lágrima, únicamente observó el ataúd con una frialdad absoluta. El rumor más triste, más repetido y más creído aseguraba que Don Ramón fue el gran amor secreto de Chespirito durante toda su vida, y que Florinda siempre lo supo, desde el primer día hasta el último. Y como estas, hay muchas más historias detrás del universo de Chespirito que durante años se prefirieron callar, mientras el público solo veía comedia y sonrisas. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos revelando todo lo que pasó fuera de cámaras y que muy pocos se atreven a contar.